¿Te gustaría capacitarte o conocer más sobre derechos humanos? Inscríbete en nuestra plataforma Educa CNDH, un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y con valor curricular. Si te desarrollas en las áreas de la educación, salud, procuración de justicia, Fuerzas Armadas o atención a grupos vulnerables, entre otros, o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos, en Educa CNDH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea. Por cada curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género. Educación para los derechos humanos. Derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cultura de derechos humanos y protección de la salud. Transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas. Enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia. Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar. Impartición de justicia con perspectiva de género. Participación activa de las y los adolescentes en la defensa de los derechos humanos. Educación para la paz y derechos humanos. Seguridad ciudadana y derechos humanos. Uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Si te interesa capacitarte, inscríbete en educa.cndh.org.mx o llámanos al 55 56 81 81 25, extensión 2280. O escríbenos a cursosndh@cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Buen día. En nombre de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de esta comisión, les doy la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. Agradecemos de manera respetuosa al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, y a su equipo de trabajo por todas las facilidades para llevar a cabo este ejercicio de capacitación. Saludamos también al público que nos sintoniza desde las 12 regiones militares y 48 sectores militares a lo largo de los 32 estados de la República, así como al personal que nos acompaña desde el auditorio del Centro de Capacitación en Derechos Humanos e Igualdad de Género. Su participación y sus dudas son parte fundamental de este ejercicio. Les recordamos que las instrucciones de descarga de la constancia se mostrarán al finalizar la ponencia. A continuación, daremos inicio a la conferencia con el tema Uso de la fuerza, con énfasis en instrumentos normativos de seguridad jurídica por uso excesivo de la fuerza. Recomendación 25/2019, impartida por su servidor, Carlos Sánchez Aguirre. Pues bien, una vez más estaremos con ustedes y hablaremos el día de hoy precisamente, como lo mencionaba hace un momento, sobre la recomendación 25/2019 relacionada con el uso de la fuerza. Voy a dar un panorama general acerca del tema y al final hablaremos brevemente sobre los alcances de la recomendación aludida y en ese sentido haremos el engarce que corresponde en función de lo que vamos viendo de la presentación que me permito iniciar con ustedes. Para hablar de uso de la fuerza, lo primero que tendríamos que plantear es qué es eso del uso de la fuerza, cómo lo podemos entender. Para ello, pues tenemos afortunadamente la ley nacional relacionada con el uso de la fuerza, ley que es de ciertamente reciente creación y que, bueno, a lo largo de la charla de hoy iremos citando conforme convenga. Entonces, ¿qué entendemos por uso de la fuerza? El uso de la fuerza se entenderá como la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables. Entonces, aquí habría que destacar algunos temas. En primerísimo caso, si ustedes revisan nuevamente la definición, entenderemos que hay que seguir ciertos procedimientos, ciertos protocolos, y que estos procedimientos y protocolos tienen sustento en el ordenamiento jurídico tanto nacional como internacional en materia, ambos casos, de derechos humanos.
Entonces, el uso de la fuerza tiene que estar circunscrito a precisamente esta gama de normas jurídicas que en caso de realizarlo de esta forma, pues estaremos actuando de manera correcta. Es decir, estaríamos logrando la finalidad del uso de la fuerza, que no es otra cosa más que inhibir a otra persona de manera momentánea o permanente en sus funciones corporales. Insisto, todo esto deberá estar apegado a lo que el ordenamiento jurídico tanto nacional como internacional establece. Por eso es importante considerar el conocimiento de dicho ordenamiento jurídico. En la medida en que conozcamos el mismo, tendremos más elementos o mejores elementos, mejores posibilidades para no incurrir en ningún tipo de responsabilidad y desarrollar nuestra misión, nuestra función, el encargo que el mismo ordenamiento jurídico ha depositado en ustedes. Por ello, para cerrar esta pequeña parte, lo más recomendable es conocer el ordenamiento jurídico, porque esto nos va a permitir actuar de la mejor manera posible. Hay que tomar en cuenta, y esto lo saben ustedes perfectamente, lo entenderán muchísimo mejor que yo, que la toma de decisiones en los momentos en que hay que tomarlas, pues puede ser cuestión de segundos. En situaciones de seguridad ciudadana, seguridad pública, los patrullajes que ustedes realizan, todas estas actividades, pues habrá momentos muy complicados donde se desarrollen pues ciertas situaciones de violencia y violencia extrema. Por ello, si tenemos conocimientos sobre cómo es que podemos hacer uso de la fuerza de forma legítima, no cometeremos errores. Entiendo que los tiempos en que hay que tomar decisiones pues pueden ser minúsculos, pero es de radical importancia el conocimiento. Si tenemos ese conocimiento, esto va a ayudar muchísimo para tomar la mejor decisión posible. También se entiende aquí como facultad exclusiva de la autoridad para salvaguardar la seguridad del orden público, la integridad personal y patrimonial de la ciudadanía. Esto se logrará mediante la aplicación gradual de técnicas y tácticas tendientes a disuadir, controlar, repeler, neutralizar agresiones y actos de resistencia pasiva, activa o de alta peligrosidad. Si ustedes notan, esto de radical importancia, que es cuál es la finalidad del uso de la fuerza, pues salvaguardar la seguridad, el orden público, la integridad personal y patrimonial de la ciudadanía. Precisamente la idea de ello es lograr proteger a la población, porque al final de cuentas la seguridad pública pues atiende a ello, ese es el fin de la seguridad pública. ¿Cómo podemos lograr estas salvaguardas? Pues mediante la aplicación gradual. Cuando decimos gradual, entendemos que va de un menos a un más. ¿Y qué se aplica de forma gradual? Una serie de técnicas y tácticas para lograr conseguir disuadir, sería una posibilidad, controlar sería otra, repeler quizá, neutralizar agresiones y actos de resistencia que pueden ser de diferente tipo. Entonces, en ese sentido, verán ustedes que el uso de la fuerza se entendería como un medio que busca, que tiene como fin salvaguardar a la ciudadanía, y para ello la idea es controlar, repeler, neutralizar, entre otras, a las personas que representan actos, que desarrollan actos de cierta peligrosidad o de alta peligrosidad. ¿Quiénes están obligados a cumplir con lo que establece la ley que estamos tratando? Bueno, en esencia, esta ley va a vincular, por un lado, a los integrantes de las Fuerzas Armadas permanentes. Evidentemente, las Fuerzas Armadas, cuando actúan como coadyuvantes en materia de seguridad pública. Entendamos que tanto el Ejército Mexicano como la Marina
hablaríamos de la Fuerza Armada Permanente, en la actualidad están colaborando con las Secretarías de Seguridad Pública o de Seguridad Ciudadana, tanto federal como de los estados, en materia de seguridad pública. Ergo, esto significa que cuando ustedes realizan actividades propias de seguridad pública en apoyo a las corporaciones policíacas, pues están obligados necesariamente a tomar las directrices que establece la ley del uso de la fuerza. ¿Quién más está vinculado por esta ley? Pues por supuesto la Guardia Nacional, cuya función primordial en esencia es la seguridad pública o seguridad ciudadana, pero no termina ahí, también tenemos a los agentes de la Policía Municipal, de la Policía Estatal, cuanto más la Policía Ministerial o de Investigación, tanto federal o estatal, y entendemos que la policía generalmente es el primer respondiente. Entonces, las policías, tanto federales, locales, municipales, las policías de seguridad pública como las policías de investigación o policía ministerial también están obligadas a apegar su actividad a lo que establece esta ley. Finalmente, las personas que prestan servicios de seguridad privada y colaboran en tareas de seguridad pública también les obliga. Entonces, hasta allá llega el brazo de la ley. No nada más son las corporaciones de seguridad ciudadana del Estado, sino también las corporaciones de particulares, siempre y cuando, evidentemente, desarrollen actividades de seguridad y que colaboren en materia de seguridad pública. Esto también lo establece el mismo artículo que pueden ver en la lámina de la citada ley. Los principios del uso de la fuerza. Un principio no es otra cosa más que un punto de partida. Cuando yo he de tomar una decisión, hay parte de esa decisión que yo previamente he tomado. Digamos, metafóricamente, si pudiera yo dividir la decisión en múltiples partes, al momento de tomar la decisión hay algo que yo ya previamente he asumido, algo que previamente yo he decidido que no va a cambiar, que tiene que ser así. Y la otra porción de la decisión en comento es lo que puede ser objeto de modificaciones. Es decir, cuando yo parto de un principio, lo que voy a hacer es anteponer a lo que voy a realizar una directriz, una condición, una regla que no pienso cambiar. Es bien importante considerar, y la invitación que les hago, esto me interesa mucho que lo tomen en cuenta, es que los principios no se van a adquirir solo por escucharme hablar a mí, solo por leerlos en la ley, solo porque así lo diga alguien, o porque leamos un libro, o porque lo escuchemos en YouTube. No, los principios no se adquieren así, los principios se adquieren mediante la reflexión, es decir, hay que pensar, uno se informa, por supuesto, mira, estos son los principios sobre el uso de la fuerza, ahora vamos a entender en qué consisten estos principios, y el siguiente paso es hacerlos míos, interiorizarlos. Y eso no se logra más que mediante la reflexión. Una vez que los principios han sido interiorizados, entonces ya la toma de la decisión se facilita, porque hay algo que no es objeto de discusión, de duda, no es objeto de debate, no es objeto de concesión, no. Esto es un principio y no es negociable. Entonces yo parto, por ejemplo, entrando ya a la lámina, de que el uso de la fuerza se tiene que dar absolutamente de forma necesaria. Es decir, solo voy a usar la fuerza cuando sea absolutamente necesario. Y fíjense cómo lo dice el principio, es absolutamente necesario, no es parcialmente necesario, es absolutamente necesario. En ese sentido, es la última posibilidad. Si tengo otras maneras de resolver,
Si tengo otras maneras de atender la situación, pues hay que optar por esas otras maneras. El uso de la fuerza tiene que ser absolutamente necesario. Entonces, si ustedes interiorizan este principio en el momento en que se enfrenten a la situación concreta, pues hay algo que no van a dudar, que no van a negociar, no van a tener ninguna situación que les impida actuar, si tienen claridad en que la fuerza se usa solamente cuando es necesario. Entonces yo puedo enfrentarme a una situación y si tengo claridad sobre el principio y lo he interiorizado, sabré que solo puedo usar la fuerza como la última alternativa para proteger a las personas, la vida y la integridad de las personas y también evidentemente mi vida. La idea, como dice la lámina, es evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos, mantener el orden y la paz pública. Si entendemos el principio de absoluta necesidad, entonces entenderemos que se debe agotar cualquier otro medio para que la persona que está representando algún tipo de peligrosidad desista de su conducta. Y esto puede darse de muchas formas que ahorita lo vamos a revisar. Obvio es que el principio de absoluta necesidad, si bien es cierto, nos guía, pero hay que ver la circunstancia concreta. Es decir, no es lo mismo una situación de una agresión verbal de una persona a otra que una agresión física con un arma de una persona a otra. Por ello, cuando ustedes se enfrentan a la situación concreta, el principio de absoluta necesidad les va a guiar. Siempre debemos buscar una alternativa para mantener el orden, para mantener la paz pública, para salvaguardar a las personas. Siempre tenemos que partir de ahí. Sucederá que en algunas ocasiones esto no será posible. ¿Por qué? Porque la situación no lo permite. Por eso depende de la situación cómo hacemos uso del principio, pero el principio debe estar en todo momento. Segundo principio, legalidad. Las personas obligadas por la ley, como es el caso de ustedes, deben apegarse al ordenamiento jurídico. Esta es la idea de legalidad. La autoridad solamente puede actuar en función de lo que el ordenamiento jurídico establece. Solamente. El ordenamiento jurídico entonces es el marco sobre el cual nosotros podemos actuar. Fuera de ese marco estaremos violentando el principio de legalidad. Ahora, ese marco se integra por la ley, la Constitución, los tratados internacionales que México ha suscrito. Entonces, tenemos tratados internacionales, convenciones internacionales, múltiples instrumentos internacionales, algunos de ellos relacionados con el uso de la fuerza. Tenemos la Constitución federal, pero también tenemos esta ley, entre algunos otros ordenamientos. Según el marco jurídico al que nos estamos refiriendo, la regla general, como dice aquí la lámina, es que el uso excepcional de la fuerza debe encontrarse en el ordenamiento jurídico. Entonces, la fuerza se usa como excepción. Digamos, la regla es no uses la fuerza. La fuerza se usa de manera excepcional, solo cuando sea absolutamente necesario y apegado a lo que establece el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿cómo podrían ustedes operar bajo el principio de legalidad? Bueno, la única forma que tienen para hacerlo es conocer lo que los instrumentos jurídicos dicen. Precisamente parte de ese conocimiento, pues lo adquirirán ustedes mediante estas conferencias, pero también lo podrán adquirir mediante la lectura, mediante el estudio. De hecho, les invitamos a visitar la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde hay información que les puede ser de utilidad para la actividad cotidiana. El principio número 3 es la prevención.
Los operativos deben planificarse minimizando el uso de la fuerza. Cuando sea inevitable utilizar la fuerza, debe reducirse al mínimo los daños que pueda provocar. La prevención consiste en, como dice el principio, pre, que significa antes, y vención, que es ver, prever, ver desde antes. Es decir, no es otra cosa más que establecer un plan. Si ustedes están colaborando en el ámbito de la seguridad ciudadana con las corporaciones policíacas, pues lo idóneo es que haya una coordinación entre las policías, tanto de seguridad ciudadana como ministeriales, con las personas integrantes de las Fuerzas Armadas permanentes. De esta manera, al establecerse toda una planeación, será muchísimo mejor el actuar tanto de la corporación policíaca como de la corporación armada. Por ende, es muy importante que haya una planeación. De hecho, ahorita que hablemos sobre la recomendación que les comentaba, la 25/2019, veremos cómo se violentan estos principios, particularmente se violenta el principio de prevención. Número 4, y no menos importante, la fuerza se usa de forma proporcional. Es el siguiente principio. Si ustedes han decidido utilizar la fuerza, porque no hay otra opción que les quede, porque ya es una cuestión de absoluta necesidad. Entonces, fíjense cómo se va hilando, ¿no? Tenemos una situación de absoluta necesidad. No me queda otra más que usar la fuerza porque ya no hay otra forma. Ya lo intenté y no lo logré. Tengo que hacer uso de la fuerza. El uso de la fuerza se deberá hacer de manera apegada a la ley. Si yo conozco la ley y tomo la decisión de actuar mediante el uso de la fuerza porque no me queda otra opción, como verán, ya tengo más oportunidad de hacerlo bien. Y luego, pues, ¿cuál es el nivel de la fuerza que voy a utilizar? Bueno, el nivel de la fuerza a utilizar debe ser proporcional. Es decir, ¿cómo determino cuál es el alcance de lo que puedo hacer? Pues dependiendo del nivel de resistencia ofrecido por la persona agresora y el riesgo que es evidente. Entonces, por ende, debe haber un uso diferenciado de la fuerza y de manera progresiva. Dicho de otra forma, para hacer uso proporcional de la fuerza, una vez que hemos decidido hacerlo, porque no nos queda otra opción, pues esto tendrá que ser gradual. Tendré que hacer uso de los mecanismos de la fuerza, digamos, menos graves, hasta el uso de la fuerza más poderoso. Ahorita me voy a enfocar un poquito a eso. Cuando recupere un poquito lo de la recomendación que les he comentado, veremos que también se violenta el principio de proporcionalidad. El principio número 5, que es la rendición de cuentas y la vigilancia. Una vez que se ha usado la fuerza, hay que justificar por qué lo hicimos. Entonces, siempre se entregarán los informes relacionados con el uso de la fuerza que se haya verificado. En estos informes deberá justificarse por qué se usó la fuerza, en qué medida, cuál fue el nivel de resistencia presentado por la persona agresora y qué fue lo que se hizo. Ahí, con la rendición de cuentas, ustedes tendrán que tener mucho cuidado en lo que dicen, porque tienen que justificar por qué usaron la fuerza, por qué llegaron al nivel que llegaron y cuál fue el resultado. Y esto es de radical importancia. Una precisión aquí importante que ustedes les aconsejo mucho que tomen en consideración es, lo mejor es siempre decir la verdad, porque si decimos la verdad, esto lo podemos recordar de manera sencilla, pero si no decimos la verdad, si tratamos de modificar un poquito lo que sucedió, tratamos de hacer que se vea de forma diferente, podemos cometer errores. Y en la recomendación que les menciono, cuando las diferentes autoridades responsables, que son 15 personas, narran los hechos, pues hay discrepancias, no narran lo mismo en esencia. Entonces, ¿esto qué indica a las personas de la comisión que están investigando
el tema, que estaban investigando el tema, pues esto les indica que alguien está mintiendo. Entonces, la mejor recomendación es siempre la verdad. Digamos siempre la verdad. Esto resulta de cualquier forma mejor. En caso de que hayamos hecho uso de la fuerza, pues hagamos una rendición de cuentas apegada a la realidad y de esta manera las posibilidades de cometer errores pues se van a disminuir de forma importante y por ello habrá menos posibilidades de que ustedes incurran en algún tipo de responsabilidad. La rendición de cuentas también permite la evaluación de forma periódica de las múltiples acciones relacionadas con el uso de la fuerza. Esto permite también a las autoridades de mando, pues valorar la eficacia en el desempeño de los cuerpos operativos. Por ende, las diferentes instituciones vinculadas por esta ley deben presentar informes públicos de manera anual para que se den a conocer las actividades que involucran el uso de la fuerza. Esto es importante. Entonces, la rendición de cuentas es fundamental en cualquier democracia. Podríamos decir incluso que sería cuestionable que hubiera una democracia si no hay rendición de cuentas. La rendición de cuentas es sumamente importante. Hay que transparentarle a la ciudadanía lo que el gobierno está haciendo. Si la ciudadanía no puede saber qué es lo que está haciendo el gobierno, esto genera desconfianza, genera miedo, genera incomodidad y pues no queremos eso, queremos todo lo contrario. Bien. Hablemos ahora del uso progresivo de la fuerza. Esto está en la ley en el artículo 11. Los niveles del uso de la fuerza, según el orden, son varios. Vamos a ver cuáles son. Entonces, los niveles del uso de la fuerza, recuerden, ahorita lo vamos a ver, van de menos a más, pero están en función del nivel de resistencia presentado por la persona agresora o la persona que vamos a detener. Ustedes habrán visto y tendrán mucha experiencia, muchísima más que yo al respecto, que las personas que vamos a detener no siempre se comportan de la misma forma. Es decir, habrá personas que con el simple hecho de que les hablemos ya cesen en la agresión y habrá personas que no. Hay diferentes tipos de agresiones. Habrá quien quiera golpear con las manos, habrá quien quiera golpear con un instrumento punzocortante, habrá quien quiera hacer uso de un arma de fuego. Entonces, no es lo mismo, por supuesto. Entonces, los niveles del uso de la fuerza, por eso son progresivos. Vamos del menor al mayor. ¿Y de qué depende? Depende del nivel de resistencia de la persona agresora. Entonces, por eso es importante tener en consideración que hay diferentes niveles y en función de qué se deben usar estos niveles. Ahorita que veamos la recomendación, van a ver el problema que hubo porque el uso progresivo de la fuerza no se verificó de la mejor manera. El primer nivel del uso de la fuerza es la simple presencia por parte de la autoridad. Basta con la simple presencia, es decir, ¿cómo podemos lograr que la persona a detener o la persona agresora cese en la agresión? Haciendo evidente nuestra presencia. Ese es el primer contacto. ¿Cómo se puede dar este primer nivel del uso de la fuerza? Bueno, hay que usar el uniforme, hay que usar el equipo y hay que tener una actitud de manera diligente en la prevención de un delito. Ahorita les voy a platicar un poquito acerca de la recomendación y van a ver cómo esto no sucedió. Porque probablemente si lo hubieran hecho a partir de los niveles de menor a mayor, el resultado hubiera sido otro. Pero bueno, ahorita lo vamos a platicar. Pero ténganlo en cuenta. Digamos, paso número 1, hacer acto de presencia. Hacer acto de presencia es lograr que la persona agresora o el sujeto a detener note que está la autoridad. Y esto puede darse de múltiples formas. Ahorita vamos a ver cuáles. Segundo nivel, la persuasión o disuasión verbal.
¿Qué es esto? Hablar, dar órdenes. Es decir, hacer uso de la palabra o incluso de gesticulaciones. Estas se catalogan como órdenes y estas órdenes deben facilitarle a los sujetos cumplir con la ley, cumplir con la realización de sus funciones. Entonces, se dan órdenes, deténgase, entregue las armas, hacer la señal de alto, etc. Estas son posibilidades que nos da la ley. Entonces, si estando nuestra presencia ya notada por el sujeto agresor, ya sabe que estamos ahí, pero aún así no ha cesado de resistir, pues entonces el siguiente paso es hablar y decirle lo que queremos que haga o que deje de hacer. Ser claros, ser enfáticos en lo que se dice. Y si lo hacemos así, de manera correcta, podemos lograr que el sujeto cese en la conducta. Bueno, puede ser, puede quizá no ser, y si no, pues continuamos avanzando en el uso de la fuerza. ¿Cuál es el objetivo de este nivel del uso de la fuerza? Reducir o superar la resistencia psicológica del sujeto que debe ser detenido o arrestado, es decir, debe cesar la actividad, debe desistir de su actividad o acto hostil, advirtiendo que de no hacerlo se hará uso de la fuerza. Entonces le podemos decir, tal cual, detente y entonces ya dependiendo de la situación, le anunciamos qué es lo que va a suceder. Si con ello cesa la actividad hostil, es suficiente. Ya no hay que continuar con el aumento del nivel del uso de la fuerza. Pero es importante. Ustedes seguramente estarán pensando, y con justa razón, que bueno, depende de las circunstancias, cómo haré yo esta operación de manera progresiva. Y eso es cierto, depende de las circunstancias. Lo idóneo es ir aumentando el nivel del uso de la fuerza en todos los casos, pero habrá ocasiones en que esto no se pueda dar de la mejor manera posible. De ahí la importancia de hacer un informe completamente veraz, porque las autoridades de supervisión, incluso las autoridades que pudieran revisar qué fue lo que hicieron ustedes, para efectos de determinar sanciones, por ejemplo, o recomendaciones, como el caso de la CNDH, pues el personal que revisa lo que ustedes reportan también podrá entender por qué hicieron uso de la fuerza de esa forma. Pero es importante que ahí se justifique todo el tema de cómo fue aumentando el uso de la fuerza y en función del nivel de agresión. Tercer nivel, reducción física de movimiento. Son las acciones cuerpo a cuerpo. ¿Cuál es el objetivo? Controlar a la persona que resiste, que obstaculiza, que obstaculiza nuestras labores para que realicen sus funciones. Este control físico, ya es la acción cuerpo a cuerpo, se hace bajo sujeción o utilización de ciertos instrumentos de contención de carácter mecánico. Pueden ser candados de mano, estos cinchos de seguridad de plástico. Los candados de mano les llamamos esposas. Pueden ser las esposas, pueden ser los de plástico para asegurarle las manos. Hay que verificar siempre que estén colocados de manera cuidadosa, porque podemos también provocar lesiones y no queremos lesionar. ¿Es posible lesionar? Sí, claro, dependiendo el nivel de resistencia. Pero si ya ha cesado la agresión, ya no tiene sentido lastimar. Por ende, se asegura a la persona teniendo cuidado de no lastimarle más de lo que ya le pudimos haber lastimado. No tiene sentido, cuando ya está sometida la persona, continuar con las acciones cuerpo a cuerpo que pudieran causarle una lesión. Número 4, podemos hacer uso de armas incapacitantes que no sean letales. La idea de ello es, bueno, si tuvimos que hacer uso de la fuerza, la presencia de la autoridad no logra que el sujeto cese en la conducta hostil, entonces le decimos que cese, que se detenga. Si no se detiene, podemos
asegurarlo mediante acciones cuerpo a cuerpo, si esto es posible. En su caso, si esto no es posible, podemos hacer uso de las armas incapacitantes como el bastón PR24 o un tolete, las esposas o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol e incluso mangueras de agua a presión, que de hecho sí existen en México. Pero ustedes verán que el nivel 4 y en el nivel 3 y en el nivel 4 la diferencia es que en el nivel 4 ya hacemos uso de herramientas, en el nivel 3 no. ¿Cuándo utilizaremos estas herramientas? Cuando sea estrictamente necesario. Número 5, la utilización de las armas de fuego. Esta ya es la fuerza letal, es el máximo nivel del uso de la fuerza. De esta manera, ¿qué se busca? Repeler la resistencia que sea sumamente peligrosa, la de más alta peligrosidad. ¿Cuál es la idea entonces de todo esto? Cuando sea insuficiente las medidas anteriores, cuando sea necesario hacer uso de las armas de fuego, las debemos usar. Pero ustedes me dirán, ¿y cuándo puedo usar las armas de fuego? Pero primero tuve que agotar las demás oportunidades que tuve en los niveles del uso de la fuerza. Es decir, la presencia no resultó, los comandos de voz no resultaron, acciones cuerpo a cuerpo, en caso de que éstas se puedan verificar, no fue posible, y la utilización de armas menos lesivas tampoco. Si ninguna de estas nos permitió neutralizar al sujeto, ¿podemos hacer uso de las armas de fuego? Sí, claro, por supuesto. Las armas de fuego se pueden utilizar cuando tenemos una resistencia de alta peligrosidad. Tenemos, por ejemplo, una persona armada, y esa persona armada puede ser que nos apunte con su arma a nosotros, o puede ser que le apunte con el arma a algún ciudadano o ciudadana. Incluso puede ser que dispare. Bueno, si ese es el caso, entonces se justifica el uso de armas de fuego. Si la persona agresora lo que quiere es golpear con las manos a otra persona, el uso de las armas de fuego difícilmente se va a justificar. Difícilmente. Las armas de fuego se pueden utilizar en defensa propia de ustedes o en defensa de otras personas. Pero, ¿cuándo? Cuando hay un peligro inminente de muerte, cuando hay un peligro inminente de lesiones graves, incluso para evitar la comisión de un delito particularmente grave o para controlar a alguna persona que sea muy peligrosa, que oponga una resistencia de alta peligrosidad. Imagínense un sujeto, porque ustedes entenderán, y esto es importante, que un arma no necesariamente es un arma de fuego, no necesariamente es una escopeta, no. Un arma puede ser un automóvil, un arma puede ser un tanque de gas. Entonces bien puede haber un sujeto que está amenazando con hacer explotar un tanque de gas o un depósito de gasolina en una gasolinería, cosas por el estilo. Eso puede ser un delito particularmente grave, porque si haces estallar una gasolinería, pues eso es de gravedad. Entonces, un arma puede ser muchas cosas. Una maceta que está en un jardín puede ser utilizada como un arma. Entonces, ustedes entenderán que podemos hacer uso de las armas de fuego cuando tenemos una situación de alta peligrosidad. ¿Está en riesgo mi vida o está en riesgo la vida de algún ciudadano o ciudadana? Entonces, si ese es el caso, podemos hacer uso de las armas de fuego. El sujeto que es agresivo puede utilizar cualquier cosa como arma. Insisto, no necesariamente tiene que ser un arma de fuego. Bien puede ser un tanque de gas, por ejemplo, una bomba molotov. Hay muchas armas, muchas cosas que pueden ser utilizadas como arma. Y es por ello que ustedes tienen que tener especial cuidado en observar qué es lo que está aconteciendo, hacer una evaluación de la situación concreta y de ahí tomar una decisión. Siempre consideren que lo van a tener que reportar, van a tener que explicar por qué actuaron como actuaron. Siempre que den una explicación, siempre que se les requiera una explicación, ya sea porque se la solicitan sus superiores jerárquicos o porque se la solicita el órgano interno de control de la Sedena o, en el caso de la Corporación
de seguridad pública que corresponda, o quien nos puede requerir esta información es el agente del Ministerio Público, o puede ser un juez, o puede ser personal de la CNDH. Siempre y en todos los casos expliquen ustedes cómo hicieron uso gradual de la fuerza. Expliquen, yo actué de conformidad con lo que establece la ley del uso de la fuerza. Hicimos un uso gradual de la fuerza porque en un primer momento hicimos esto porque la situación era de esta manera. No logramos someter al individuo que queríamos someter, entonces incrementamos el nivel del uso de la fuerza y él no cesó. Tuvimos que aumentar el nivel del uso de la fuerza y hasta ese momento fue que lo logramos controlar. Ahora bien, esto pudo haber sucedido en 10 segundos, en 5 segundos. Porque llegamos, íbamos uniformados, traíamos encendidas las torretas, utilizamos el altavoz, por ejemplo, para que nos escuchara. O dijimos con claridad que somos el ejército mexicano, etcétera, etcétera. Pero el sujeto seguía en la actitud peligrosa. No era posible realizar acciones cuerpo a cuerpo, no era posible utilizar un bastón o un tolete porque el tipo estaba armado y nos empezó a disparar. Entonces, pues pasamos de hacer un anuncio de que estábamos ahí, por medio de órdenes orales, decirle, deja tu arma, entrégate, somos el ejército mexicano, estamos armados, etcétera. Bueno, si el tipo empieza a disparar, entonces ustedes tienen que disparar para repeler la agresión. ¿Por qué? Porque en ese momento está en riesgo la vida de ustedes, la vida de otras personas. Una situación como esta es lo que sucedió con la recomendación que les estaba mencionando. Ahorita voy a precisar un poquito más, pero al momento en que se entrevista al personal de Sedena sobre qué fue lo que aconteció, la gente de la CNDH les pregunta si conocen la ley del uso de la fuerza y pues varios de ellos contestan que no. Les preguntan sobre el uso progresivo de la fuerza y varios de ellos contestan nada. Algunos no lo plantean con claridad y de ahí deriva precisamente el problema, entre otras cosas. Pero ahorita vamos a ver eso. Es muy importante que también considerar los repliegues tácticos. Es decir, cuando hay un repliegue táctico, bueno, hay ocasiones en las que no conviene actuar. Es mejor replegarnos. ¿Por qué? Porque la situación puede ser más complicada y puede derivar en una desgracia mayor. Entonces, el mando operativo o la autoridad, a falta de puede decidir en el lugar del operativo realizar un repliegue táctico. ¿Cuándo? De efectuar una valoración razonable de la situación concreta, determina que no es oportuno hacer uso de la fuerza, dado que hay una tensión, una situación grave sobre riesgos que se pueden identificar. ¿Cuál es la idea entonces del repliegue táctico? Pues evitar pérdidas humanas, lesiones, daños graves al patrimonio de las personas, a las propias personas, y que esto pudiera no ser justificable. El repliegue táctico, ¿en qué puede consistir? Retirarse del lugar del operativo, mantener una distancia de la situación, en tanto las cosas se van aligerando, se van calmando, o ubicarse en posiciones de manera táctico-defensivas para tener oportunidad de intervenir y que ésta sea de manera más eficaz. Es válido retroceder, es válido mantener distancia. ¿Por qué? Porque si seguimos avanzando, si actuamos, las cosas pueden salirse de control, puede resultar peor. Hablemos de las conductas prohibidas, es decir, del uso indebido de la fuerza. Y aquí citamos el Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Y aquí ya tienen otro instrumento. Por un lado está la ley y por otro lado está el protocolo. Dos instrumentos que son importantes cuando ustedes hagan uso de la fuerza. Por supuesto, tienen que rendir cuentas y los van a entrevistar, los van a interrogar. Esto es muy probable que
Imagínense que hay una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues personal de la comisión va a ir con ustedes, se va a sentar frente a ustedes y les va a preguntar qué pasó. Y entonces ustedes tendrán que explicar. Entre otras cosas, les van a preguntar si conocen el marco jurídico sobre el uso de la fuerza. Si ustedes lo conocen, hay que decirlo. Sí, tengo entendido, conozco, he leído, he estado en cursos y se me habló sobre la ley del uso de la fuerza y sobre el protocolo nacional. Pero sé también que hay otros instrumentos internacionales y que las leyes mexicanas y el protocolo mexicano sobre el uso de la fuerza son acordes a esos instrumentos internacionales. Eso sí lo sé. Porque es importante saberlo. Y ustedes, al momento en que se les pregunte, pues es importante decir, sí la conozco. Y sé que la fuerza se usa de forma gradual. Y así hicimos un uso gradual de la fuerza de conformidad como lo establece la ley y el protocolo. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Utilizar la fuerza con fines punitivos, es decir, como castigo. Ya te sometí, te voy a golpear. Como un castigo por lo que acabas de hacer. No tiene sentido. Ese es un uso indebido de la fuerza y si ustedes lo realizan van a incurrir en responsabilidad. O como una venganza, te voy a hacer esto por lo que le hiciste a mi amigo, por lo que hiciste en el pasado, como una venganza. Eso será un uso indebido de la fuerza. Yo entiendo que puede haber molestia, claro que lo entiendo. Por el tipo de personas a las que ustedes se enfrentan, ustedes pueden estar sumamente molestos por lo que estas personas en el pasado les habrán hecho tal vez a ustedes o a compañeros de ustedes. Brutalidades, sí las conocemos y sabemos, el crimen organizado, etcétera, hay cosas muy feas en nuestro país y en el mundo. Pero en alguien debe caber la razón. Alguien debe ser lo suficientemente mesurado, cuidadoso, racional para no utilizar la fuerza como castigo o como una venganza. ¿Por qué? Porque ustedes forman parte del ejército mexicano. Ustedes son los buenos de la película, vaya. El pueblo de México confía en el ejército mexicano. Es una institución todavía al día de hoy, colocada en la cúspide de la confianza del pueblo mexicano. Entonces ustedes deben ser lo suficientemente sensatos y cuidadosos para no utilizar la fuerza como castigo o utilizar la fuerza como venganza, porque no queremos eso. Queremos que el ejército mexicano haga labores de seguridad ciudadana, sí, pero que lo haga bien, sin abusar. Eso es lo que queremos. Y ustedes también quieren eso, porque ustedes forman parte del pueblo de México y ustedes quieren también que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Otra conducta indebida, colocar a una persona esposada en posición que impida que pueda respirar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tenemos una persona con esposas o con cinchos de plástico, hay que colocarla en posiciones que no le afecten, que pueda circular bien la sangre, que pueda respirar. Eso es algo que también tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué otra conducta está prohibida? Infligir, instigar o tolerar algún acto de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. La tortura no se sostiene por ningún lado. La tortura es un delito y es un delito grave, probablemente sea el más grave de todos los delitos. Lo peor que un ser humano le puede hacer a otro es torturarlo. La tortura está prohibida. Por eso, cuando ustedes aseguren a una persona, pónganla a disposición de la autoridad competente lo más pronto posible. Lo más pronto posible. No la trasladen a otro lugar, trasládenla ante la autoridad. La mayoría de actos de tortura, la gran mayoría de los actos de tortura que se verifican en nuestro país, suceden en el lapso entre el aseguramiento y la puesta a disposición ante la autoridad competente. En ese espacio es cuando se cometen la mayoría de actos de tortura. Y yo sé que ustedes no los quieren cometer, pero bueno, nunca falta que algo se nos sale de control, algún compañero, alguna situación. Entonces, y lo idóneo es, ya aseguré a la persona, la traslado de inmediato ante la autoridad competente, no doy tiempo. Yo entiendo que de inmediato puede ser minutos o pueden ser horas, porque pues, depende de dónde aseguras a la persona. No es lo mismo zona urbana
que estar en medio de la sierra de Chihuahua. Eso es diferente. Los tiempos, las condiciones de trayecto, de transporte, el clima, la infraestructura, las carreteras, temas de seguridad, que ya se bloqueó la carretera, que hubo un paro, que hubo una lluvia, 1000 cosas, pero lo más rápido posible, porque también van a tener que justificar eso, lo más rápido posible. ¿Por qué te tardaste 4 horas? Porque estaba de tal lugar a tal lugar, la distancia son aproximadamente tantos kilómetros, pero es terracería, pero estaba lloviendo, pero estaba nevando, pero el puente se cayó, pero había una manifestación, la carretera estaba cerrada, hubo un deslave, tuvimos que rodear. Toda esa información ténganla a la mano y digan la verdad. Por eso nos tardamos determinado tiempo. ¿Qué más está prohibido? Persistir en el uso de la fuerza por medios físicos contra una persona que no opone resistencia o no representa algún riesgo. Hay videos en YouTube donde pueden ver policías, por ejemplo, con un tolete golpeando gente que no está haciendo nada. Hay una marcha, por ejemplo, la gente va caminando y les pegan con un tolete. No tiene sentido. ¿Por qué lo golpeas si no está haciendo nada? O tal vez esa persona está siendo hostil, pero verbalmente. Ya ven que en las marchas, en los mítines, en los plantones, no falta que la gente insulta, grita, lanza sus consignas de forma oral. Ok, bueno, no se justifica el uso de la fuerza física, por medio de golpes con un tolete, cuando alguien está haciendo un planteamiento en un mitin. La gente se está quejando porque tal vez no hay agua en la colonia. Entonces cierran una calle y están con sus consignas de queremos solución, queremos agua, etcétera, etcétera. Y golpearles no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no es necesario. Además, las personas tienen un legítimo derecho a manifestarse públicamente. Mientras la manifestación pública no se salga de control, es decir, no haya agresiones físicas reales, etcétera, no tenemos por qué hacer uso de ese nivel de la fuerza. ¿Qué otras cosas está indebida? El control de una persona mediante tácticas o técnicas que provoquen que no pueda respirar. Eso también está prohibidísimo. Hay otras formas de someter a las personas, pero siempre con el cuidado de evitar que la persona pueda tener afectaciones respiratorias o de flujo sanguíneo. ¿Qué más está prohibido? Accionar un arma de fuego desde un vehículo o hacia un vehículo, ambos en movimiento. Déjenlo de disparar desde la camioneta en movimiento para las películas, o dispararle a un vehículo en movimiento para las películas, pero, lo decía yo hace un momento, un vehículo puede ser un arma. Es decir, alguna persona puede utilizar un camión como un arma. Y hay ejemplos a nivel internacional, hay videos donde una persona por ahí se roban un camión grande y lo van a estrellar contra una multitud y provocan docenas de muertos. Bueno, es legítimo dispararle a un vehículo en movimiento, a una persona que va en un vehículo en movimiento. Por supuesto que sí, sí se puede, pero siempre y cuando, como dice aquí, si no le disparamos, las cosas pueden ser peores. O sea, imagínense que el vehículo va manejado por alguien y lo está utilizando como un arma para atropellar gente. ¿Podemos disparar? Sí, sí podemos disparar, porque la intención es detener el vehículo, porque si no lo detenemos las cosas salen peor. Pero si la persona va huyendo solo en el vehículo y le disparamos solo para detener la huida, hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿sí se le puede disparar a un vehículo? Sí, claro que se puede. Pero ese vehículo tiene que estar siendo usado como un arma y tiene que representar un peligro muy grave, ya sea para ustedes o para la ciudadanía. Por eso hay que evaluarlo. Y ustedes tal vez van a tener fracciones de segundo para tomar esa decisión. Pero recuerden, van a tener que informar y van a tener que decir por qué le dispararon. Entonces ustedes tienen que expresar, según el Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza,
Yo sé que no debo dispararle a un vehículo en movimiento, por supuesto, pero en este caso, ese vehículo estaba siendo utilizado como un arma. De no haberle disparado, las circunstancias pudieron haber sido peor. Esa fue la evaluación que hice y por eso actué de esa forma. Eso es importante que lo tengan claro ustedes para que así lo puedan expresar. Tampoco se está permitido disparar un arma de fuego a través de ventanas, puertas, paredes o cualquier otra barrera física hacia un objetivo que no está identificado plenamente. Y por ende tampoco está permitido usar un arma de fuego cuando ello implique poner en riesgo previsible o inminente la vida o integridad de terceros. No se justifican los disparos al aire para amedrentar a un grupo de personas que están en una manifestación, o disparos al aire para amedrentar a una persona que no quiere descender de un vehículo. No, no se justifica. Eso puede poner en riesgo a las personas. Se prohíbe accionar un arma de fuego para controlar a personas que solamente están causando daños a objetos materiales. Pues el que rompe un vidrio en una marcha, por ejemplo. No podemos utilizar armas de fuego contra esa persona. Pero si la persona está realizando un posible acto de terrorismo o una afectación grave a los servicios públicos, es decir, lo que quiere es dañar, por ejemplo, el cableado de energía eléctrica. Bueno, hay que tener cuidado con eso, porque eso puede ser un acto de terrorismo, o quiere afectar el correcto funcionamiento del metro. Eso puede ser un acto de terrorismo. Hay que evaluarlo y en ese sentido hay que tomar decisiones. Claro, si alguien está golpeando un tanque de gas con la intención de hacerlo explotar, pues por supuesto que hay que tomar decisiones al respecto y la decisión puede ser diferente. Bueno, está prohibido también accionar armas de fuego contra personas cuyas acciones puedan solamente producir lesiones o daños a sí mismas. Es decir, la persona que quiere suicidarse, el que quiere, dice, sí, me quiero cortar la garganta con un cuchillo, tampoco les podemos disparar. Accionar un arma de fuego con fines disuasivos o de advertencia no está permitido, lo que les decía hace un momento, ¿no? Tiros al aire o al suelo para mantener, para provocar una disuasión, tampoco eso está permitido. Ahora, ¿cuándo se justifica el uso de la fuerza? Ya vimos los niveles, ya vimos que deben ser proporcionales y cuál es la finalidad. ¿Cuándo se justifica el uso de la fuerza? Bueno, esto está establecido en el Código Penal y es el tema de la legítima defensa. Para que haya legítima defensa, tienen que configurarse varios requisitos en la agresión de la que estamos siendo sujetos. Es decir, la agresión debe ser real, actual, inminente. La agresión debe ser real, actual e inminente. Cuando decimos que es real, esto es que está en la realidad, que está en los hechos de la realidad, de la cotidianidad. Dicho de otra forma, la podemos apreciar por medio de los sentidos, la podemos ver. Imagínense, una agresión es real cuando le podemos tomar fotos o video. Una agresión no es real cuando no le podemos tomar fotos o video. Una agresión es real cuando la podemos observar. Si no la podemos observar, entonces tal vez sea hipotética. Yo supongo que me van a agredir, que va a haber una agresión. Y no necesariamente, no lo sabes. Entonces, ¿cuándo puedo usar la fuerza? Cuando la agresión es real, es decir, se puede percibir por medio de los sentidos. 2, cuando la agresión es actual. Eso significa que es en el momento. No es algo que se va a presentar a futuro, sino que es en el momento inmediato. Entonces, ver a una persona con un arma punzocortante que se dirige corriendo hacia mí, en postura que me indica que me va a intentar lesionar con ese arma punzocortante, bueno, entonces ya tengo la agresión real y actual. Y finalmente la agresión debe ser inminente, es decir, va a ocurrir en este momento. No mañana ni pasado, va a ocurrir en este momento. Es decir, el tipo viene con el cuchillo corriendo hacia mí en posición agresiva.
Obviamente yo no sé si me va a clavar o no el cuchillo, pero todo indica que sí. Entonces, ¿le puedo tomar fotos a eso? Sí, entonces es real. Es actual, es en este momento, no es mañana, no fue ayer. Si fue ayer y hago uso de la fuerza, pues entonces estaré yo incurriendo en, por supuesto, una conducta indebida porque será una venganza. La agresión es inminente, va a ocurrir en este momento. ¿Qué puedo hacer? O hacer uso de la fuerza y repeler la agresión. Estoy salvaguardando un bien jurídico muy importante. ¿Cuál es? Es mi vida. ¿Puedo hacer uso del arma de fuego? Sí. ¿Murió la persona? Sí, bueno, claro. Estaba en riesgo mi vida, actué en consecuencia. Y eso es perfectamente válido. El uso de la fuerza, de conformidad con lo que establece la ley, es el último recurso en cualquier operativo, el último recurso. Los sujetos obligados deben asegurarse de que la agresión es conforme a lo que vimos ahorita, es actual, es real, es inminente. Obviamente, el sujeto que utilizó la fuerza debe comprobar que el uso letal de la fuerza o el empleo de las armas de fuego era estrictamente necesario para contrarrestar, repeler o neutralizar esa resistencia de alta peligrosidad. Perdón, entro un par de minutos con la recomendación 25 y aquí voy a regresar. La recomendación 25 lo que nos dice es que en Guerrero la Policía de Seguridad Ciudadana se acerca porque reciben una llamada anónima, se acercan a cierto lugar, son 3 elementos de la policía, llegan en vehículos con luces apagadas y hay cerca un grupo de personal de Sedena que los ven llegar con los vehículos con luces encendidas. Los militares no logran identificar qué tipo de vehículo es. Las personas descienden del vehículo y van armadas. ¿Qué sucede entonces? Va a haber un tiroteo. Unos alegan que los otros dispararon primero, los policías dicen que los militares dispararon primero, los militares dicen que los policías dispararon primero, pero hubo un tiroteo, hubo un herido y este murió. Finalmente, el personal del ejército sometió a estas personas, pero uno murió. Amén de otras situaciones, aquí la parte importante es la siguiente. Se le determina una responsabilidad al personal militar, muy probablemente, pero sí hay una violación de derechos humanos y les explico por qué. Porque cuando llega el personal de la policía y los militares los detectan, se dan cuenta que están armados, lo primero que debieron haber hecho es hacer notar, como dice la lámina, su presencia. Entonces tienen vehículos militares, debieron haber encendido las torretas que sí tenían los vehículos para que las otras personas notaran la presencia del ejército mexicano. Antes de que se desarrolle el tiroteo, los militares dicen que anunciaron ejército mexicano. Habrá que ver si las otras personas les oyeron. El problema es que tienen altavoces y no los utilizaron. Pudieron haber hecho uso del altavoz para anunciar que se encontraban ahí. Y eso sería persuasión o disuasión verbal. Entonces, miren, primero, los militares ven a los policías ministeriales, no los identifican, no se dan cuenta, pero sí hay quien dice que vieron gente armada. ¿Qué debieron haber hecho los militares? Hacer notar su presencia. ¿Cómo? Encendiendo las torretas de los vehículos, etcétera, para que las otras personas se den cuenta que ahí están los militares. Segundo lugar, persuasión, disuasión verbal. Tenían altavoces que no usaron. Ellos afirman, pues sí les dijimos, ejército mexicano, deténganse. Sí, pero tenías altavoces. Por la distancia que había, debiste haber usado tal vez el altavoz para que se notara tu presencia. Ya después se va a dar el tiroteo. Por supuesto que no podía haber reducción física de movimientos o utilización de armas incapacitantes menos letales porque hubo disparos de arma de fuego. Entonces, ¿qué hubo? Pues hubo utilización de armas de fuego. Los militares alegan que lo hicieron para defenderse. Del examen que se hace de los cartuchos percutidos, las armas utilizadas,
Pues hay algunos militares que afirman no haber utilizado su arma y de las pruebas periciales se desprende que sí la utilizaron. Hubo quien afirmó, uno de los militares afirmó que realizó disparos al aire como advertencia. Sabemos que tampoco debemos hacer eso. Y aquí la parte que también, y ya con esto voy a concluir, es que cuando el personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entrevista a los militares, les pregunta sobre, ¿has recibido capacitación? Y ellos dicen que no, varios de ellos. ¿Conoces el ordenamiento jurídico para el uso de la fuerza? Varios dicen que no. Alguno dice, sí sé que hay una ley y sé que no en todos los casos podemos utilizar las armas de fuego, pero sus explicaciones son muy escasas. Yo les invito, y se los hago de forma encarecida, a que consideren estudiar la ley del uso de la fuerza, léanla, la pueden descargar de internet, es muy fácil, en su teléfono pónganle ley del uso de la fuerza y la descargan y léanla. Léanla, inviértanle 5 minutos, 10 minutos diario y léanla para que tengan claridad. Y por supuesto el Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Denle una leída ahí poco a poquito, todos los días, para que lo vayan comprendiendo. Quiero pensar que si estas personas militares que estuvieron involucrados en esta recomendación 25-2019 hubieran tenido la capacitación, la mejor capacitación, hubieran leído la ley, hubieran leído el protocolo, hubieran estado en alguna charla como esta, pues tal vez la violación de derechos humanos no se hubiera verificado. Pero bueno, esta es digamos, la dinámica que tenemos que tomar en consideración para no incurrir en responsabilidad, pero finalmente no tenemos que estar pensando en cómo le voy a hacer para no incurrir en responsabilidad. No, la realidad es que lo que debemos estar pensando es cómo puedo actuar para que mi actuación sea la mejor, proteja yo los derechos humanos de las personas, haga bien mi trabajo, porque me debo a la población de nuestro país. Bien, pues agradecemos la atención del público que nos siguió a lo largo de esta emisión. Esperamos que esta capacitación sea de utilidad para tener un mejor desempeño como personas servidoras públicas y en la prevención de violaciones a los derechos humanos. En breve aparecerán las instrucciones para descargar su constancia de participación en su pantalla. A nombre de la maestra Rosario Piedra Ibarra, agradecemos su atención y esperamos contar con su valiosa participación en próximas capacitaciones. Tengan ustedes un excelente día.
¿Te gustaría capacitarte o conocer más sobre derechos humanos? Inscríbete en nuestra plataforma Educa CNDH, un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y con valor curricular. Si te desarrollas en las áreas de la educación, salud, procuración de justicia, Fuerzas Armadas o atención a grupos vulnerables, entre otros, o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos, en Educa CNDH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea. Por cada curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género. Educación para los derechos humanos. Derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cultura de derechos humanos y protección de la salud. Transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas. Enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia. Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar. Impartición de justicia con perspectiva de género. Participación activa de las y los adolescentes en la defensa de los derechos humanos. Educación para la paz y derechos humanos. Seguridad ciudadana y derechos humanos. Uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Si te interesa capacitarte, inscríbete en educa.cndh.org.mx o llámanos al 55 56 81 81 25, extensión 2280. O escríbenos a cursosndh@cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.